Buenos días a todos. Sabemos que muchos de ustedes están interesados en entender las situaciones económicas complejas, pero a veces es difícil encontrar la información de manera rápida y concisa. Claro, a veces uno se encuentra con análisis extensos y complicados con mucho tecnicismo. Exacto. Por eso hoy nos vamos a sumergir en un tema candente: la situación económica en Bolivia, en particular la sostenibilidad de los subsidios a los hidrocarburos. Interesante tema, sin duda. Y para esta inmersión nos basaremos en un análisis reciente del economista invisible. Un informe que ha generado mucho debate, por cierto. Sin duda. Y nuestra misión hoy es destilar las ideas claves de este informe para entender si Bolivia está realmente al borde de un gasolinazo, como algunos temen. Y sobre todo, ¿qué implicaciones tendría esto para la economía en general? Empecemos por el quid de la cuestión. El informe señala que el modelo económico actual de Bolivia se basa en gran medida en los subsidios a los hidrocarburos. Sí, es un punto central. El economista invisible argumenta que estos subsidios ya no son sostenibles. ¿Podrías ahondar un poco en eso? ¿Por qué se consideran insostenibles? Bueno, en pocas palabras, el gobierno boliviano está gastando mucho más de lo que ingresa para mantener los precios de los combustibles artificialmente bajos. Es decir, están creando un déficit para mantener esos precios bajos. Exacto. Y esto, como es lógico, no puede continuar indefinidamente. Tarde o temprano, las finanzas públicas se resienten. Claro, tiene sentido. Y es aquí donde entra en juego el anuncio de YPF, la empresa estatal petrolera, ¿verdad? Así es. YPF ha anunciado que simplemente no tiene los recursos financieros para satisfacer la demanda normal de hidrocarburos. Es una declaración bastante fuerte. Lo es. Y como resultado, van a racionar el consumo de combustible. Racionamiento. ¿Cómo funcionaría eso en la práctica? Bueno, la idea es priorizar el suministro a los sectores que consideran esenciales para la economía. ¿Con cuáles? La agricultura y la minería, principalmente. Ya veo. Pero el informe menciona un detalle crucial. Este suministro prioritario no se hará a los precios subsidiados actuales. No, para nada. YPF ha anunciado que venderá combustible a estos sectores a precios internacionales. Ajá. Eso es básicamente un gasolinazo encubierto, ¿no? Exacto. Aunque el gobierno hable de mantener los subsidios para el resto de la población, al menos por ahora, el hecho de que sectores clave como la agricultura y la minería tengan que pagar precios internacionales por el combustible. Tendrá un impacto significativo en sus costos. Sin duda. Y ese impacto, tarde o temprano, se trasladará a los precios de los productos que consumimos todos. Entonces, aunque no se llame gasolinazo, el efecto será similar. En esencia, sí. Ahora bien, el informe también analiza la estrategia del gobierno para mantener los subsidios para el resto de la población, al menos por ahora. Sí, la idea es segmentar el mercado. Segmentar el mercado. ¿Qué significa eso? Significa que intentarán vender combustible a precios internacionales a ciertos sectores, como ya hemos visto con la agricultura y la minería, mientras que al mismo tiempo mantienen los precios subsidiados para el consumidor final. Suena complicado. Entonces, y el informe plantea serias dudas sobre si esta estrategia puede funcionar a largo plazo. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la tentación de desviar combustible del mercado subsidiado al mercado a precio internacional será enorme. Claro, la diferencia de precios crearía un incentivo para el contrabando y la especulación. Exactamente. Y controlar eso sería una pesadilla logística, por decirlo menos. Y además, aunque se lograra controlar el contrabando, la presión sobre las finanzas públicas seguiría siendo enorme. Sí, el gobierno seguiría gastando mucho dinero para mantener los subsidios, incluso si solo fuera para una parte de la población. Lo cual nos lleva de vuelta al punto inicial, la insostenibilidad del modelo. Así es. El informe habla de la posibilidad de una parálisis gradual de la economía y de un aumento de la especulación. Sí. Esos son dos de los riesgos principales que se plantea. ¿Podrías explicar un poco más en detalle cómo se manifestarían esos riesgos? Claro. Por un lado, la parálisis económica se produciría a medida que los costos de producción aumenten debido al precio del combustible. Las empresas tendrían que subir los precios de sus productos. Exacto. Y eso, a su vez, reduciría la demanda por parte de los consumidores. La gente compraría menos porque todo sería más caro. Correcto. Y eso llevaría a una disminución de la actividad económica en general. Menos producción, menos ventas, menos empleo. En pocas palabras, sí. Y por otro lado, la especulación aumentaría a medida que la gente se preocupara por la disponibilidad y el precio futuro del combustible. Empezaría a haber acaparamiento, compras de pánico. Exactamente. Y eso solo agravaría la situación, creando aún más inestabilidad en los mercados. La situación bastante preocupante, sin duda. Lo es. Y por último, el informe plantea una pregunta crucial. ¿Cuál es el umbral de tolerancia de la sociedad boliviana ante esta crisis? ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a que, hasta cierto punto, es posible negar la realidad de una crisis económica. La gente puede pensar que las cosas
no están tan mal o que la situación se va a solucionar pronto. Sí, pero llega un momento en que la realidad se impone. Cuando los efectos de la crisis son tan evidentes que ya no se pueden ignorar. Exactamente. Y la pregunta es, ¿cuándo llegará ese momento en Bolivia? ¿Y cómo reaccionará la gente cuando llegue ese momento? Esa es la gran incógnita. Una incógnita con muchas implicaciones, sin duda. Bueno, en resumen, el informe del economista invisible nos pinta un panorama bastante complejo de la situación económica en Bolivia. Los subsidios a los hidrocarburos son insostenibles. YPFB está en apuros financieros, el gasolinazo ya es una realidad para algunos sectores clave y la incertidumbre sobre el futuro es muy alta. Y lo más preocupante es que no sabemos cómo reaccionará la sociedad cuando la realidad de la crisis se vuelva innegable. Una pregunta para dejarles pensando. ¿Qué lecciones podemos extraer de la situación de Bolivia para otros países que también enfrentan presiones económicas similares? ¿Es posible mantener subsidios insostenibles a largo plazo? ¿Y qué alternativas existen para asegurar un suministro energético estable y a precios razonables? Preguntas complejas, sin duda. Preguntas que todos deberíamos considerar, ya que la economía global está cada vez más interconectada. Lo que sucede en un país puede tener repercusiones en otros. Eso es cierto. Si quieren profundizar en este tema, les recomendamos consultar el informe completo del economista invisible. Ahí encontrarán un análisis muy detallado de la situación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la economía boliviana. Hasta la próxima.